Dios le bendiga, hermanos. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Y ciertamente, nueva mes es un privilegio para mí poder estar aquí delante de ustedes y pedirle a Dios que me permita ser instrumento. Y ciertamente cada vez que uno sube aquí y cuando el Espíritu de Dios se está moviendo como se ha estado moviendo en medio de nosotros, es difícil interrumpir al Espíritu. Y es por eso que uno le tiene que pedir, Señor, que tu Espíritu siga fluyendo. Que nada que salga de la boca del que va a predicar venga de su propio ser, sino venga dirigido por ti. Así que, hermanos, permítanme una vez más orar. Señor, en tu gracia y en tu misericordia, de lo vil y lo menospreciado, tú has elegido para avergonzar a lo que es. Señor, en el nombre de Jesús, yo te pido por Santo Espíritu Santo, que seas tú hablando, que seas tú guiándome, que seas tú hablándonos a nosotros, a esta congregación de tus hijos, porque tu palabra es buena, es agradable, porque así es tu voluntad, porque es buena, agradable y perfecta, pero tu palabra es vida. Gracias, Señor, porque tu palabra nos redarguye. Gracias, Señor, porque tu palabra es como martillo que despedaza la roca. Gracias, Señor, porque aquí estamos por esa gracia derramada en la cruz. Yo te pido, Señor, que todo lo que has preparado para este día, todo, Señor, esa semilla que el sembrador ha salido para sembrar, caiga en el mejor de los terrenos y no haya nada que impida que fructifique. En el nombre santo de Jesús. Amén. Vamos a tocar varios pasajes, pero uno de los pasajes que vamos a estar tratando, de donde vamos a tomar lo principal de esta noche. Es un pasaje muy conocido, pero le pongo una introducción. ¿Cómo podemos pasar de una buena acción inicial a la trampa que nos pueda robar toda la bendición de Dios en nuestras vidas? ¿Cómo nosotros, con una muy buena acción inicial, esa acción inicial puede provocar que todo lo que hemos alcanzado en Dios se pierda? Y usted dirá, pero eso parece extraño. Muchas veces en nuestro caminar nos topamos con que nuestro corazón tiene uno de los terrenos que el Señor señaló en la parábola del sembrador. Y está en Mateo 13:22. Cuando hablamos de los terrenos en la parábola del sembrador, no habla específicamente de un terreno que era mi corazón, sino de terrenos que en algún momento puede estar mi corazón, o en esa condición puede estar mi corazón. Me explico. Una condición de terreno no deja de ser en mi vida solamente cuando escuché la palabra por primera vez, sino que ese terreno puede presentarse a medida que yo voy escuchando la palabra de Dios durante todo mi trayecto en esta vida. Si hoy podemos tener un terreno fértil, pero mañana podemos tener un terreno lleno de piedras. Y es porque nosotros mismos nos descuidamos en nuestro caminar en Cristo. Y es por eso que en el día de hoy yo quiero que toquemos este terreno desde una visión diferente, pero sin dejar a un lado la importancia que tiene para nosotros el conocer cuál es la condición de este terreno. Y dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace ¿qué? Escuchan la palabra de Dios, pero esa semilla, esa palabra ha caído entre espinos. Y no es que ha caído dentro de un lugar lleno de espinas,
sino que en el terreno, junto con la palabra, en el corazón había elementos espinosos. Y cuando creció la palabra, también crecieron los espinos. Yo no sé si usted ha deshiervado en algún momento en su vida, pero mi mamá en un momento me tocó, cuando ella puso gramas, fajarnos a sacar lo que era la grama mala. Pero cuando está todo podado, bien bonito, no se nota esa grama. Y hay que sacarla de raíz, y hay que hacerle una cuestión que ella me explicaba y siempre volvía a salir, porque yo no lo hacía bien. Pero cuando la semilla cae en un terreno espinoso o con elementos que pueden crecer juntos con la semilla, esto es lo que se produce. Pero hoy vamos a tocar un punto que se llama el afán de este siglo, pero sin el siglo. Vamos a tocar lo que es el afán. El afán es algo, hermanos, que como dice la palabra, ahoga la palabra. Escuchamos la palabra de Dios en nuestro interior, se produce que cae la palabra y empieza a crecer. Pero esa palabra se vuelve infructuosa porque empieza a ahogarse. Porque ese terreno está lleno de espinos porque se ha dejado arropar por los afanes. Entonces eso nos va a llevar a nosotros a ver el pasaje. Pero antes de eso, yo quiero presentar un momento en la vida de los discípulos donde ellos en su afán no pudieron lograr el propósito por el cual Jesús le había dado un mandato. En un momento en que los discípulos están luego de predicar la palabra del Señor, luego de despedir la multitud, en Marcos 4:35, Jesús les dijo a los discípulos: pasemos al otro lado. Y cuando le dijo pasemos al otro lado, habían dos barcas y ellos se montaron en una de ellas. ¿Y quiénes recuerdan que parte de los discípulos eran qué? Tenemos por lo menos conscientemente que 4 de ellos eran qué. ¿Y los pescadores qué es lo que hacen? ¿Saben qué? Bregar con barcos, remar y luchar contra los vientos y las situaciones que se presentan, ¿sí o no? Porque muchas veces los pescadores tienen que pescar de noche. O sea, ¿no se acuerdan el momento en que Jesús vino donde Pedro y le dijo: toda la noche hemos estado y no hemos podido pescar? ¿Se recuerdan ese pasaje? Entonces, en ese momento, cuando Jesús le dijo pasemos al otro lado, dice la palabra de Dios, es uno de los pasajes que más me llama la atención porque Jesús se duerme. Y muchos de nosotros pensamos que Jesús no se duerme, Jesús siempre tiene que estar despierto, que Jesús no come, que Jesús no hace cosas normales de seres humanos. Y en ese momento Jesús se durmió. ¿Qué momento más oportuno para dormirse? Y dice la palabra que se levantó una tempestad y que era tan fuerte que el barco se estaba a punto de hundir. Y yo me imagino a los discípulos en el afán de poder llevar ese barco al otro lado, que provocó que uno de los discípulos le dijera: Señor, ¿no te importa que perecemos? Y Jesús, hombres de poca fe, como le dijo, dice, reprendió el viento y vino una gran bonanza. Y al instante llegaron al lugar. Yo no sé si ustedes se imaginan a estos hombres expertos en la lucha con el mar, viéndose a punto de morir, de zozobrar el barco. Entonces imagina el afán, el esfuerzo, el viento contrario, ellos luchando contra el mar, y cuando hacen así miran para allá y ven a Jesús durmiendo. ¿Qué paz había en Jesús en ese momento que le permitía dormir en medio de la tempestad? ¿Qué afán tenían los discípulos que van a interrumpir el sueño de su Señor?
Yo no sé si ella era para decirle, vamos a ondearnos del barco para poder llegar a la orilla. Jesús, mira que perecemos, tenemos que tirarnos. Yo no sé, porque la Biblia no me dice pero Jesús sí tenía el control de todo y siempre tiene el control de todo. Y en ese momento se levanta y reprende a la tempestad. Y todo esto que estamos hablando es la introducción al tema. No importa el afán que tú tengas versus la confianza que debes tener. Y el tema es el siguiente: Marta, de la preocupación al afán. Marta, de la preocupación ¿a qué? Lucas 10, 38. Y vamos a leer ahí. Mientras iban ellos de camino, él entró en cierta aldea y una mujer llamada Marta les recibió en su casa. Y ella tenía una hermana que se llamaba María, que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Pero Marta se preocupaba con todos los preparativos y acercándose a él le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo el Señor le dijo: Marta, Marta, tú estás preocupada y molesta por tantas cosas, pero una sola cosa es necesaria, y María ha escogido la parte buena, la cual no le será quitada. En la Biblia Reina Valera, la parte de preocupada le dice, ¿cómo le dice? Afanada. Y le cambia la parte de molesta, pero ahí si nosotros vemos afanada y molesta. Y más arriba ella estaba preocupada en los quehaceres, en querer atender a Jesús. Y ahora le voy a hacer una breve historia de esta familia. Esta familia es muy conocida en medio del círculo de Jesús, y en Juan nosotros vemos cómo hay una intimidad entre esta familia y Jesús. Hay una intimidad bastante cercana y eran amigos cercanos de Jesús. Porque cuando Lázaro estaba a punto de morir, dice: Lázaro, al que amas. Y en este momento y en otro momento vemos un acercamiento de María cuando le unge los pies al Señor, cuando Jesús ya iba en su última semana hacia Jerusalén. ¿Se recuerdan ese pasaje? Esta misma familia ha intimado con Jesús, y por eso esta reunión rompía esquemas ese día. Y lo vamos a ver más adelante. Primero, Marta, al parecer, era la hermana mayor de María y de Lázaro, aunque no se menciona aquí, pero sabemos que tenía un hermano que se llamaba Lázaro. Y por ende tenía la responsabilidad, porque en el versículo 38 vemos que ella le recibe en su casa, tenía la responsabilidad de atender a Jesús. Y dice, bueno, pero es importante atender a Jesús, sí o no, porque si vemos el contexto de lo que estamos viendo aquí, pudiéramos pensar que Jesús no quería ser atendido. Pero no es eso, porque si recordamos en el momento que aquel Simón que lo recibió en su casa, Jesús le dijo: pero tú no me diste un beso, no me ungiste, no me hiciste lo que era regular cuando alguien es recibido en su casa. Pero hay un momento en la vida de nosotros, los hijos de Dios, que tenemos que saber qué es lo que le agrada a aquel a quien queremos agradar. Y en ese momento María estaba haciendo lo que normalmente el anfitrión debía hacer. Pero la hermana estaba haciendo todo lo contrario. Lo más seguro, María conocía que Marta se iba a encargar de todo y la soltó en banda. Pero se sentó a los pies de Jesús. Pero a los ojos de Marta, María no estaba ausente, estaba de floja.
Si tú le preguntas a Marta en ese momento qué era lo que te había preocupado y te había cargado, oh, pero que mi hermana está sentada a los pies de Jesús. Cuando nosotros estamos cargados y afanados, nuestros ojos no están mirando según lo que ve Dios. Y aún Jesús en nuestra casa. Y podemos tener la osadía de hablar de una forma muy fuerte a Jesús. Yo no sé si me están entendiendo. Miren, en ese momento, cuando Marta dice que está preocupada en los preparativos, en querer agradar a Jesús, hay varios elementos que nosotros tenemos que ver. Primero, su acción de recibir a Jesús en su casa, luego querer servirle y luego querer agradarlo. Eran elementos que parecían buenos. Pero estos elementos iniciales impidieron que Marta pudiera recibir una bendición que luego Jesús señala que a nadie le va a quitar a María. ¿Qué era? El afán. En ese momento, María, del servicio para querer agradar a Dios, se afanó. Marta se afanó, se cargó, dejó de ver a Jesús y miró a su hermana. Y vio la condición de su hermana y no se sintió agradada de lo que estaba haciendo su hermana, sino de lo que no estaba haciendo su hermana. Y en ese momento, a nivel cultural, se estaba produciendo algo en esa casa que era rompiendo todos los esquemas que se pudieran haber. En toda Palestina o en todo Israel, en ese momento, no existía ningún maestro que permitiese que una mujer se pusiera en sus pies a escuchar su palabra. En la casa de Marta y María se produjo algo que no era natural ni era normal dentro del pueblo de Israel. Entonces, como no era normal ni era natural, no es normal ni natural seguir haciendo las cosas que son normales y naturales. Cuando Jesús está en un lugar, nosotros no podemos ser normales, tenemos que ser como Él quiere que seamos. No podemos continuar nuestro ritmo de vida natural, normal, carnal. No sé si me están entendiendo, pero ya yo sí estoy entendiendo lo que el Señor quiere. Cuando tú entras por esa puerta, tú entrando a su casa, tu acción natural no debe ser la que tú hagas aquí. La acción natural debe quedar allá afuera. Pero cuando tú estás en la presencia de Dios, tú tienes que dejar de ser lo natural y transformarte en un adorador, en un buscador de Dios, en un anhelante de su presencia. Y seguimos. Vámonos. Miren, ese momento, cuando María está postrada a los pies de Jesús escuchando su palabra, María estaba escuchando atentamente las enseñanzas de su maestro. Y en ese instante, en ese momento, se crea lo que se conoce como la intimidad con Dios. Una de las cosas que Marta no estaba disfrutando por los afanes era intimidad con Dios. ¿Qué es algo que con qué podemos nosotros evaluar nuestra vida, si estamos afanados o no? ¿Cómo está tu intimidad con Dios? ¿Cómo está tu relación con aquel que es el motivo o debería ser el motivo de tu vida?
Si en ese momento, pero yo voy a la casa de Dios, yo lo agrado, yo le sirvo, yo lo honro, yo hago ahí, yo hago acá, yo acá. Cuidado si tú estás haciendo como Marta. Y una sola cosa le era necesaria. Una de las cosas que más me llamó la atención es en el versículo, cuando el Señor le dice, estás molesta, versículo 41, por tantas cosas. Marta le había dicho, ¿no ves que mi hermana me va a dejar servir sola? ¿Era eso solamente realmente lo que a Marta le estaba pasando? Al parecer no. Al parecer habían cosas en su corazón que solamente ella y Dios sabían, pero la realidad de nuestro corazón sí la conoce Dios y le dice, tú estás molesta por tantas cosas. A Dios yo no le puedo ocultar mi condición, mi situación como yo estoy. Yo puedo decir y expresar muchas cosas, pero Dios sí sabe realmente qué hay dentro de mí. ¿Qué me tiene angustiado, angustiada? ¿Qué es lo que me está afanando? ¿Qué es lo que me hace perder la paz? Y yo puedo estar señalando el motivo hacia afuera y Dios te está señalando es hacia adentro que tienes que ver. No es el problema tuyo, no es María, el problema tuyo es Marta. El problema tuyo realmente es tu condición natural. Es tu condición que tú has aprendido, que tú entiendes que así es que se agrada a Dios. Eso mismo le dijo Jesús a la mujer samaritana. Ustedes han aprendido que es aquí que se adora y no es ahí. Ya llegará el tiempo y el tiempo es que ni es en el monte ni en el templo donde se adorará a Dios, porque Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y a tales adoradores busca a Dios. Y ya no será en el templo de Jerusalén, ya no será en esta montaña donde ustedes aprendieron a entender que ahí era que estaba la adoración, porque los samaritanos entendían que Dios estaba hablando todavía a través de la montaña, pero a los israelitas se les enseñó que era en el templo donde estaba habitando la presencia de Dios. ¿Dónde tú has aprendido a ver la presencia de Dios en tu vida? ¿Dónde has aprendido a buscar en intimidad a Dios en tu vida? ¿En el servicio? ¿En el afán? ¿En la ansiedad? Dios no se puede buscar en el bullicio del mundo. Dios no se te va a presentar en el gimnasio. Dios no te va a hablar en el fitness, en el fit. Dios no te va a hablar ahí. ¿Por qué? Porque el mundo nos está llevando, nos está arropando a querer a estar más moldeado conforme a las cosas de este mundo. Dios te va a hablar en la intimidad de tu cuarto, a solas. Dios te va a hablar en el silencio, tú con Dios. Seguimos. En otra parte, en otra versión, y creo que en la Reina Valera, está la parte de molesta, está turbada. Ese momento, cuando nosotros entendemos molesto, es turbado, y el que estuvo viendo la pelea de los boxeadores aquellos, turbado es cuando tú recibes un solo golpe y pierdes la noción del sentido y de estabilidad. Y por eso cuando lo tumban o lo noquean al contrario, le preguntan la fecha, dónde está, qué está haciendo. Y si la persona dice algo raro, está turbado, inmediatamente se acaba la pelea. Y en este momento tú estás turbada. Tú no estás viendo con claridad. Tú no estás entendiendo qué es lo que tú me estás indicando y señalando. Tú estás molesta. Jesús no iba a permitir que en ese momento, no es que
Marta estaba haciendo algo malo, pero estaba viendo mal. Y en ese momento Marta tuvo la osadía como lo tuvieron los discípulos en ese momento, en ese instante cuando se está apareciendo. ¿No te importa? Usted se imagina usted diciendo al creador de los cielos y de la tierra, al Dios soberano, al eterno, diciéndole, ¿no te importa? Como que somos... Ahorita cantamos, yo tengo un amigo que... Sí, Jesús es nuestro amigo, pero también es Dios. Y el Señor de señores está sentado en tu casa y tú le dices, no te importa. Es decir, tú te vas a quedar callado viendo el abuso. Yo no lo puedo creer. En ese momento el corazón de María se convirtió como cualquiera de los que estaban en otro momento que le invitan a Jesús y dice, ay, si este supiera la mujer que lo está tocando. Pero ellos se quedaron callados, pero María se lo dijo, óyeme, tú no te estás dando cuenta que... Perdónenme, mi hermano. Ya ustedes me conocen. El que no me conoce ya me conoce. Tú no te estás dando cuenta que mi hermana María está sentada ahí y yo estoy aquí, fajá. Dígame. ¿Qué le hubiese dicho? Es verdad, Marta, tú tienes razón. Espérate, María. Ve, pero tu hermana te está llamando. ¿Cómo va a ser que tú te quedes aquí? Tú no sabes que eso no está bien. Dios no va a variar el orden establecido por Dios por ninguno de nosotros. Dios no va a escuchar tu petición por más entendiendo tú que sea justa si es realmente lo contrario a lo que Dios quiere. Tú puedes clamar, puedes orar postrado en un guayo con doblo en la mano, y si la petición tuya no es conforme a la voluntad de Dios, no será escuchada. Y ten la gracia de que Dios te reprenda. Porque hay gente que Dios los reprende y sale huyendo. Pero Dios nos enseña en su palabra que aquel ama, disciplina. Y óigame lo que le voy a decir, mis hermanos. Cuando yo aprendí esto dije, ay, mi madre. ¿Usted sabe cuántas veces el Señor dijo 2 veces un mismo nombre? En toda la palabra de Dios hay 7 veces en que Dios habla nombre y lo repite, Marta, Marta. Se lo dijo a Pedro y le dijo Simón, Simón, y a ella le dijo Marta, Marta, y el otro fue Saulo, Saulo. Y luego de que él habla de esa forma, viene el cambumbazo. Mi hermano, si Dios le dice Pablo, Pablo, Señor, de ahora antes de que tú digas perdóname. Pero aquí le dijo Marta, Marta. Y dice, Marta, Marta, tú estás preocupada y molesta con tantas cosas. Ponga su nombre ahí. Ponga su nombre en ese momento en que el Señor le está hablando a Marta, pero ahora le está hablando a ustedes. ¿Dónde cae la semilla que el sembrador sale a sembrar? ¿Dónde está creciendo la palabra de Dios? ¿Se está volviendo infructuosa en tu vida? ¿Estás envuelto en muchos afanes? Pablo, Pablo, pon tu nombre y Dios te está hablando a ti hoy. A la gente que están por el internet, a los que están oyendo la prédica, a los que estamos aquí sentados con este aire cómodo.
Dios te quiere incomodar. Dios quiere que tú entiendas que en afán no vas a poder recibir lo que Dios tiene para ti. Aunque tú entiendas que estás cumpliendo hoy con venir a la casa de Dios, si tu corazón está cargado de afanes, no podrás recibir lo que Dios tiene para tu vida. Y eso no provocará en ti un cambio radical. Y ese cambio no va a producir fruto porque estás ahogando la palabra de Dios con los afanes de tu vida. Y dice ahí, pero una cosa es necesaria. Porque Jesús te reprende y te dice dónde está el problema y te dice cuál es la solución. Yo no sé si usted sabe que la medicina preventiva es mejor que la curativa y es incluso más barata. Y lo que estamos recibiendo hoy es una medicina preventiva, pero Marta recibió la curativa. Pero tú en la vida de Marta puedes verte reflejado y decir claramente, yo tengo que identificar si yo soy una persona que vive en afanes. Yo tengo que entender qué está pasando en mi corazón cuando escucho la palabra de Dios. Mi mente se va de paseo o empieza a decir, esta palabra es para fulano. Ay, si fulano estuviera aquí. Y como mi hermano Muñoz tomó un ejemplo de los muñequitos, déjenme poner un ejemplo de un muñequito. Y estoy seguro que lo han visto, no como mi hermano Marta el Poderoso. El correcamino y el coyote. Usted sabe que hay en el muñequito hay como un yunque que cae y aplasta. No deje que el yunque le aplaste. Muévase. Pídele al Señor, yo no quiero que el yunque me aplaste porque yo quiero ahora entregar todos los espinos que hay en mi corazón. Todos los afanes que me impiden vivir una vida conforme a la que Dios quiere para mí. ¿Usted sabe por qué las iglesias están llenas de personas infructuosas que no dan frutos? Porque simplemente escuchan la palabra no transforma su interior, no hace un cambio. ¿Por qué? Porque en su corazón, en ese terreno donde la palabra está cayendo, está cargado de afanes. Y tú lo que vienes es señalar al otro, pero mira, si fulano estuviera aquí, mira, qué bueno que lo estoy oyendo. No, detente, porque ahí no le dijo María, María, dijo Marta, Marta, y ahora sí lo estoy diciendo bien. Marta, Marta. Pablo, Pablo. Pero una sola cosa es necesaria. Y María ha escogido la parte buena. ¿Qué es lo que había escogido María? ¿Qué era lo que ella había hecho? Ustedes se recuerdan Romanos, que dice la palabra que nada te podrá separar del amor de Dios, ni lo alto, ni lo profundo, ni principado, ni potestades, ni ninguna cosa creada podrá separarte del amor de Dios. Aquí está Marta, pero María tomando esa parte. Ahí está María tomando esa parte que dice la palabra que nadie le puede quitar. Si tú, Marta, no vas a poder quitarle lo que María quiere, lo que tú quieres que ella haga. No, María, no, Marta, tú tienes que venir a hacer lo que hace María. Ven, siéntate aquí. Deja esos afanes. Ven aquí. Tú no sabes qué tiempo me queda con ustedes. Tú no sabes qué tiempo me queda en esta tierra para que tú recibas lo necesario para poder sobrellevar las pruebas que vienen a tu vida. Usted se imagina si Marta se hubiese sentado ahí junto con María en el momento que viene la situación con su hermano Lázaro, ¿qué reacción hubiese habido en esa familia?
Lo que parece que Marta era la fuerza en esa casa. Y es la primera que dicen, el Señor estaba ahí. Fue la primera que salió corriendo. Tipo Pedro. Si tú hubieras estado aquí, le decís, ¿qué Marta? Pero parece, hubo una intimidad tan grande entre ellos dos, que cuando él dijo, tu hermano resucitó. Sí, yo sé que mi hermano resucitará en el tiempo. Y yo te digo, no te he dicho que si, no te he dicho, ¿en qué momento se lo había dicho? No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. ¿En qué momento le había dicho eso a Marta? En momentos en su casa. Y yo digo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Es decir, le estás recordando ese momento de intimidad con que tú tuviste conmigo. Yo te expliqué a ti que lo necesario es creer. La medicina preventiva es mejor que la curativa. Tú quieres dejar los afanes. Y Dios no te está diciendo que no te preocupes. No es que no te ocupes, sino que no te preocupes. Porque no es que vamos a tener una iglesia de gente que no hace nada. Ese no es el mensaje. Es una iglesia que no se afana, que su corazón no se angustia, que su corazón no desconfía de aquel que ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Salmo 55:22. Echando toda vuestra ansiedad. ¿Sobre quién? Hermanos queridos, hermanas queridas, amigos que nos visitan, amigas que nos visitan, hay una promesa en la palabra de Dios y es para ti. Hay una medicina en la palabra de Dios y es para ti. Y dice, echa sobre el Señor toda tu carga y Él sustentará y Él nunca permitirá que el justo sea sacudido. Y lo que dice encarga, el original, es ansiedad. Entonces cámbienmele carga y póngale ansiedad. Y dice, echando sobre Dios toda tu ansiedad, toda tu carga. Y ahora vámonos a otro pasaje. En primera de Pedro 5:7, que ahí sí dice ansiedad claramente. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de quién. Hermanos, Dios no quiere hijos ansiosos. Sino aquellos que creen y confían en Dios. No aquellos que se le cae el pelo por la ansiedad, ni le suda la mano. Echa toda tu ansiedad a Él. Descansa en Él. Aunque tú no veas, créele a Él. Aunque la tormenta se levante y se esté anegando el barco, créele a Él. Aunque tú tengas que seguir remando, óigame, aunque usted tenga el agua hasta el cuello, créale. Porque Él dijo, vamos a pasar al otro lado. Y lo bello y lo hermoso de tu vida es que Dios está en control. La palabra nos enseña que debemos echar toda nuestra ansiedad sobre Él. ¿Y quién está diciendo esto? Pedro.
¿Ustedes se acuerdan de Pedro? ¿Se acuerdan de aquel que creyó en un momento y dejando de mirar se empezó a hundir? ¿Se acuerdan de aquel Pedro que tomó su espada y le voló la oreja al siervo del sacerdote? ¿Se acuerdan de ese Pedro? ¿Se acuerdan de ese Pedro que el Señor le dijo, antes de que el gallo cante, me negarás 3? Ese Pedro impetuoso, ese Pedro que en ese momento, cuando lo señalaron, lo negó. Ese Pedro está diciendo por el Espíritu Santo que lo está inspirando en este momento, cuya vida ha sido transformada, diciendo claramente, echemos nuestras ansiedades sobre Él. Porque Él tiene cuidado de vosotros. A veces cuando nosotros pensamos en la ansiedad siempre recordamos la parte, dice, Él tiene cuidado, Él los ama a ustedes más que a los pajaritos del cielo, del campo. Pero en este momento no es afán en lo que tú vas a tener, ni cómo te vas a vestir, ni lo que vas a comer, porque dice la palabra que Él sabe de lo que tú tienes necesidad. No estamos hablando de eso, estamos hablando de esa ansiedad que te carga tu corazón y que solamente Dios ve. Y que tú entiendes que estás bien. Tú has vivido quizás consciente o inconscientemente ansioso en Dios. ¿Cuántos quieren un cambio de parte de Dios en su vida? Levanten la mano todo el que quiere un cambio de Dios en su vida. ¿Eso ha provocado ansiedad en ti? ¿El tú no ver el cambio en tu vida ha provocado ansiedad en ti? Dios no quiere eso. Porque Dios no quiere que tú estés ansioso por cambiar, sino que creas que ya Dios lo está haciendo. Porque si tú te pones a evaluar delante de la luz de la palabra, tú no eres igual que cuando empezaste en el caminar de Cristo. Pero el enemigo te está trayendo una ansiedad constantemente para decir, es que yo no puedo, es que yo no puedo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque cuando nosotros estamos firmes y asegurados en la palabra de Dios, nuestro corazón no puede tener ansiedad, sino paz para con Dios. Porque así mismo estaba Marta en ese momento cuando fue a donde el Señor, si tú hubieses estado aquí. ¿Cuántas veces hemos venido a decirle, Señor, no te importa que no puedo cambiar, que mira, que sigo igual, que siguen pasando lo mismo, que sigo teniendo los mismos problemas, los mismos pecados? Hermano, usted está ansioso, usted no está viendo, usted no está creyendo, usted no está confiando en Dios y por ende tú siempre vas a estar en el mismo círculo vicioso en tu vida y no vas a poder disfrutar la vida abundante que Dios te ofrece porque constantemente lo que sale de tu boca es queja porque tu corazón está ansioso. Aún creyendo, aún entendiendo que ese motivo de la ansiedad es Dios. Marta estaba ansiosa por querer agradar a Dios. Y Dios le dijo, una cosa es necesaria. Ven, siéntate y escúchame. Conóceme. Ten intimidad conmigo. En ese momento, así mismo como cuando vinieron los discípulos, luego que la mujer samaritana se había ido a testificar de lo que Dios estaba haciendo, que encontraron con el Señor y le dijo, ¿no quieres comer? Dijo, no, ya, la comida es hacer la voluntad de mi Padre. Y ellos se preguntaron, ¿habrá alguien venido a traerle comida? No, ya se estaba alimentando. Jesús no necesita que tú te vengas y hagas cosas físicas para Él. Dios quiere que tú vengas y te postres ante Él con todo tu corazón y descanses en Él para que veas la mano poderosa obrando.
¿O el pueblo de Israel hizo algo para que el mar rojo se abriera? ¿O el pueblo de Israel hizo algo para que la peña botara agua? ¿Los discípulos hicieron algo para que la multiplicación se diera? ¿Marta y María hicieron algo para que Lázaro resucitara? Entonces, ¿para qué cargarse? Echa toda tu ansiedad. Miren, la palabra nos enseña, y con eso voy a terminar. Todo el ser humano tiene un solo afán, y es poder extender su tiempo en la vida. Su tiempo de vida. O ponerse más alto, ponerse más cabello. Tiene un afán. Y Jesús dijo, esa cosa tan pequeña que es añadir tiempo a la vida, si ustedes no lo pueden hacer, ¿para qué se cargan? Si tú tuvieses la confianza y tuvieras la tranquilidad de que todos los días de tu vida están contados, que el día que tú vas a ir a su presencia, Él lo sabe y tú no. Y si es hoy el que tú te vas a su presencia, gloria a Dios. Y ese es dentro de 50 años, gloria a Dios. Y es cuando llegue Él en su regreso, gloria a Dios. Pero Él lo sabe, no te afanes. No te afanes, hermano. Y yo quiero invitarte que cierres tus ojos. Si hasta hoy tú estás luchando con ansiedad y afán, yo quiero impedirte que vengas aquí adelante. Si en tu vida tú has estado pasando situaciones difíciles de ansiedad, de luchas, yo quiero que vengas aquí adelante. Y como dice ese versículo, vamos a derramar nuestras cargas delante de Él. Quiero respirar el aire de tu casa, disfrutar de tu fragancia y llenarme de ti. Quiero en tu presencia estar todos los